Ok. Muy bien, señoritas, jóvenes, muy buenos días. Hoy día vamos a entrar a un tema importante. Hasta el momento hemos visto solo el trabajo de una sola variable. Una sola variable y hemos hecho la presentación en tablas y en gráficos y quizás dos características importantes del conjunto de datos que vienen a ser su medida de descentralización y su medida de dispersión, ¿no? Pero lo hemos hecho trabajando una sola variable, ¿no? En algunos textos a eso le llaman la estadística univariada, ¿no? O unidimensional, porque obviamente estamos trabajando una sola dimensión, ¿no? Pero la vida real no es solamente una variable, sino o una dimensión o una característica, sino que tiene múltiples características. Entonces vamos a trabajar estudios que tienen, de hecho, ustedes hacen estudios y no pueden analizar solo una sola característica, ¿no? Por ejemplo, en su paciente, el mal que puede tener o la probable cura no solamente es fármacos, ¿no? Sino también tiene que ver mucho con su alimentación, y viene a ser otra variable, y también se ha comprobado que es también un problema individual, subjetiva, espiritual, y que incluso se recomienda que acompañen al que está padeciendo un mal, el acompañamiento de la familia, ¿no es cierto? Los seres queridos, que es una manera de estimularlo. Entonces, si se dan cuenta, ahí hemos visto tres variables, tres características. El tratamiento médico, ¿no? A través de los fármacos, digamos. El otro es la buena alimentación. Y tercero, por ejemplo, el aspecto espiritual, ¿no es cierto? El acompañamiento al enfermo. Entonces ya hay tres dimensiones, tres características, ¿no? Por mencionar algo. Como también dentro de lo que es el servicio profesional del especialista, de la persona experimentada, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, y así, en el campo educativo, por ejemplo, ustedes también pueden ver que yo les puedo, en la escuela, ¿no es cierto?, al niño, al joven, se le puede enseñar 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el día si gustan, ¿no es cierto? Pero no depende solo de la buena estrategia, la buena enseñanza del profesor, sino depende también del estudiante, ¿no? De la otra parte. Si no está comprometida, si no está estimulada, si no está motivada, va a ser difícil, ¿no es cierto?, de que absorba o comprenda lo que se está procesando, ¿no? La información que se le proporciona. Pero además, así el joven o el niño tenga todo el entusiasmo, todo el ánimo, pero si tiene problemas familiares, o sea, eso también lo compromete en su formación, ¿no? Académica. Y si además tiene una no muy buena alimentación, no reposa lo adecuado, también tiene sus límites, ¿no? Para poder absorber o aprender más, ¿no? Entonces ya tenemos un problema de la estrategia del docente, tenemos la motivación del estudiante, la buena alimentación del estudiante, ¿no? Las buenas relaciones familiares que tengan, ¿no? O sociales en general. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay varias variables para estudiar, ¿no? Entonces, lo que hace uno como investigador o cuando uno quiere investigar o tratar a una persona es tratar de aislar y ver cuál es el problema principal, ¿no es cierto?, el de mayor repercusión. Y eso se estudia, ¿no? Entonces, parte del inicio de este estudio, de ver cuáles son las diferentes características importantes. ¿No me ven la pantalla ustedes? Disculpen. ¿No están viendo la diapositiva que se llama distribuciones bidimensionales de frecuencia? Sí, ¿Sí? Sí, profesor. profesor. Sí, Sí, profesor. la vemos. Sí, Solamente profesor. sigue Ahí contigo. nomás está. Ah, ya. Sí, no lo he cambiado todavía. Ay, ¿Sí? Sí, estoy hablando mucho yo. Bueno, no quiero avanzar porque también estamos esperando que, aunque ya estamos en 28, así que podemos avanzar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces el análisis bidimensional
no es solamente que vamos a estudiar dos dimensiones, bueno, nosotros por ahora sí, sino que el mundo real, ¿no es cierto? El mundo de estudio tiene múltiples dimensiones. Como hemos dicho, hasta la fecha hemos hecho el estudio de una dimensión, ¿no? Y eso se llama unidimensional. Y con este tema vamos a abrir la idea de lo multidimensional. Multidimensional, muchas dimensiones. Pero para empezar, ¿no es cierto? Lo multidimensional, empecemos con dos, pues, nada más, ¿no? Y eso va a ser importante porque a partir de este estudio, después, ustedes pueden proyectarse, ya por problema de los tiempos y del curso, ya lo tratarán, por ejemplo, en algunos temas de algún curso de metodología de la investigación, y en función de las necesidades que tengan ustedes para la investigación que quieran desarrollar, ¿no? O sea, ya son temas más especializados, lo que vamos a llamar el análisis multidimensional, o también se llama multivariado, y en algunas literaturas, algunos libros le llaman multifactorial, ¿no? O sea, de muchos factores. Y como hemos señalado, eso es importante trabajarlo, pero tenemos que empezar de menos a más. Una variable y ahora tenemos dos variables, ¿no? Por el momento. Entonces, a lo largo de la evolución del curso, inicialmente se estudia la covarianza, ¿no? O de compañía o de compartimiento de la varianza, ¿no? Por ahora se estudia de esa forma. Y para el estudio de las tablas bidimensionales, que ya lo hemos hecho de alguna manera, de manera tangencial, tenemos que recordar que existen, llamemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿cierto? Una tabla puede ser cruzada, por lo tanto, con dos variables cualitativas, como están aquí indicadas, otra es que sea una variable cualitativa y otra cuantitativa, y otra la posibilidad de que haya dos variables cuantitativas, ¿no? En general. Entonces, esa es una forma de cómo se construye, que no lo vamos a trabajar, porque vamos a trabajar tablas relativamente pequeñas para después generalizar, ¿no? También se le llama tabla de doble entrada o de dos dimensiones, obviamente. Y empecemos con un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, a ver si ustedes me acompañan o me ayudan, ¿cierto? Acá yo tengo filas y columnas, ¿no es cierto? Entonces, si lo que está marcado en rojo es una información complementaria, ¿no? Imagínense que no esté. Entonces, ¿cuál es la variable, ¿no es cierto?, que pueden describirlo verticalmente, ¿no? Fila por Los fila. distritos. Los distritos de Lima Norte, ¿no? Específicamente distrito de Lima Norte. Claro, acá hay que conocer un poco, ¿no es cierto? El Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, ¿no? Entonces, a eso le hemos llamado, definimos X, la variable X, distritos de Lima Norte, ¿no? Claro, hay que agregarle de la provincia metropolitana de Lima o de Lima metropolitana, en fin, ¿cierto? Porque la década pasada Lima Norte o Norte Chico se le llamaba Aguaral, Huacho, Barranco, por si acaso. Hasta ahora todavía queda la idea del Norte Chico, ¿no? Que se refiere las provincias que están al norte de la Lima capital, ¿cierto? Ese es por un lado. Y luego ya, en los últimos años, ya identificamos todo Lima metropolitana en varias zonas, ¿cierto? Entonces, una de esas zonas es Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, ¿no es cierto? Lima Oeste, etc. Y esta es una discusión interesante porque ¿de dónde sacamos que estos 8 distritos lo incluimos como Lima Norte, los distritos de Lima Norte? Eso lo define el plan metropolitano, el plan de desarrollo concertado de Lima Metropolitana, ¿no? Lo define que estos son los 8 distritos de Lima Norte. Eso no significa que sea un consenso. Existen investigadores que consideran como parte de los distritos de Lima Norte, por ejemplo, al distrito del Rímac, ¿no?
Estoy presumiendo que sí conocen algo de Lima Norte, ¿no es cierto? ¿O no? Presumo que sí, porque me parece que hay un estudio, un par de estudios que tiene la universidad, que en los primeros años, todavía estamos en los 10, 12, 13 años, 14 años de creación de la UCH, y la gran mayoría de los estudiantes de la UCH corresponden a Lima Norte, ¿no? Recuerden que la UCH se funda y es una de las primeras universidades en la zona de Lima Norte, así se llama. ¿Saben en qué distrito está ubicado la UCH o no? ¿Cuál es su sede? No, ¿Cuál es el distrito? Los Olivos. Los Olivos, ¿no es cierto? Los Olivos. Esa esquina, ¿no? Donde está el cruce prácticamente la Unión Universitaria con la Panamericana, ¿no es cierto? Es Los Olivos. Ustedes caminan unas cuantas cuadras y ya están en Comas, por si acaso, ¿no? Son cosas curiosas que en el propio Lima, como en muchos distritos del Perú, las fronteras, los límites distritales no están totalmente definidas, ¿no? Clarificadas. Incluso años atrás, en algunos distritos fuera de Los Olivos y Comas también hubo algunos roces, pero mayores roces han tenido otros distritos céntricos, ¿no? San Miguel con Magdalena, San Miguel con San Isidro, se han enfrentado incluso, ¿no es cierto?, entre los policías municipales y en otros también, ¿no? Pero decíamos, la universidad su sede es en Los Olivos y sabemos de que la mayoría de ustedes están ubicados en Lima Norte, por eso hemos puesto este ejemplo, ¿no es cierto? Y como decía, hay investigadores que consideran al RIMAC como parte de Lima Norte, ¿no? ¿Dónde queda el RIMAC? ¿No? Es parte de los distritos llamados tradicionales o céntricos, ¿no? O históricos. Por esa consideración que estoy señalando es que Lima Metropolitano no lo considera como Lima Norte, sino parte del centro histórico, ¿no? Aunque el RIMA, ¿no es cierto?, también crece en las últimas décadas, ¿no es cierto? Hay una expansión urbana importante, pero lo siguen considerando Lima céntrico, ¿no? Lima centro. Y después hay una zona del cercado de Lima que se identifica como la margen izquierda del río Rímac, que también algunos otros investigadores consideran como Lima Norte. Claro, si hacemos la ubicación geográfica, sí, pues corresponden a Lima Norte, ¿no? Al norte de Lima, mejor dicho, ¿no? Pero distritalmente, jurisdiccionalmente, o sea, están absorbidas por otros distritos, ¿no? Por el cercado de Lima y el Rímac propiamente. Entonces, miren todo lo que estamos describiendo, que significa por qué a estos distritos le llamo Lima Norte, ¿cierto? Claro, he hecho una construcción previa, como cualquier otra variable. Por eso cuando yo he puesto ejemplos de una variable, las hago omitiendo la definición, ¿no es cierto?, de esa variable. Porque eso es ya el trabajo del investigador, ¿no es cierto? Entonces acá todo lo que he comentado para describir que estos 8 distritos son de Lima Norte, ¿no? 1. La primera variable, eso en términos verticales, ¿no es cierto? Pues usted lee en términos horizontales, ¿qué cosa están leyendo? Empresa privada nacional, empresa privada extranjera, empresa estatal, empresa privada mixta sin participación del Estado, empresa privada mixta con participación del Estado, asociada otro régimen de propiedad. Y ahí está el encabezado, régimen de propiedad. Esa es la segunda variable que llamamos Y, ¿no? ¿Y quién ha definido esto? Yo no lo he definido así. Pueden ustedes definirlo de otra manera, también si gustan. Pero esta es la definición que nos da la fuente con la que hemos extraído esta información, que es el Censo Nacional Económico, ¿no es cierto?, del año 2008. Exactamente el cuarto Censo Nacional Económico del año 2008. ¿Sí? Y que es un cuadro del 5.1.5 de establecimientos censados por régimen de propiedad según ámbito de político administrativo, ¿no? Y esa es la definición que nos da, ¿no? Entonces,
que es una construcción, ¿no? Una definición, mejor dicho, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Si recordamos a inicios de las clases, cuando mostramos al INEI, ¿no? El portal del INEI, ahí había dentro de los censos nacionales el Censo Nacional Económico, ¿no? Y les comentaba que el año pasado han terminado el 5º Censo Nacional Económico. O sea, luego de 12 años han elaborado el 5º Censo Nacional Económico. ¿Qué estamos esperando sus resultados? ¿No? Dicho sea de paso. Bueno, entonces, la construcción de esta variable, esta segunda variable, también asumimos lo que ha definido el INEI. ¿Cierto? Claro, recuerdan que el INEI, ¿no es cierto?, es el órgano rector de los censos y de los datos, y específicamente la demografía de lo que es el Perú, ¿no? Todos los países del mundo, ¿no?, se les pide, ¿no es cierto?, que tengan un instituto de estadística, ¿no? Y en el Perú lo han llamado Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Sí? Inicialmente era Instituto Nacional de Estadística, SACECA, y después le agregan e Informática. ¿Sí? Muy bien, entonces ya está la descripción de la primera variable, X, y la segunda variable, Y, ¿no es cierto? ¿Ok? Tratemos de omitir estas líneas, la información que está en rojo. ¿Ya? Entonces lo que se quiere es que tenemos un encabezado que está la variable Y y una columna que está la variable X. Y dentro de ellas está el cuerpo de la información, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es leerlo, ¿no? Pero antes de leerlo, la pregunta que les haría es la siguiente. Habíamos dicho que esta es una tabla de doble entrada, de 2 dimensiones o de 2 variables, y que podían ser 2 variables cualitativas, 2 variables cuantitativas, o también una variable cualitativa y la otra cuantitativa, ¿cierto? ¿Cómo son estas 2 variables? ¿De qué tipo son? Es de tipo, ambas son ¿Cuantitativo? cualitativas, son cualitativas. Distrito Lima Norte, estas son sus características, ¿no? El nombre de los distritos. E incluso es de carácter nominal, pero lo más importante es la descripción, que es cualitativa. Y es nominal porque si fuese ordinal, ustedes dirían, hay distritos que son más importantes que otros, no. O sea, tienen las mismas deberes y derechos ya, ¿no? La misma importancia. De igual manera, el régimen de propiedad, ¿no es cierto?, es cualitativa, diríamos nominal, ¿no es cierto?, porque todas tienen los requisitos, ¿no es cierto?, establecidos por ley, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ok, cualitativas ambas. Muy bien, entonces acá, en el siguiente cuadro, un poco estamos dando a modo de ejemplo qué significa cada valor, cada cuerpo que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, este 15, ¿qué significaría este 15? ¿Cómo se lee? ¿No? Hay varias maneras de describir, ¿no es cierto?, esta información, y diría, ¿no es cierto?, existen en los distritos de Los Olivos, existen 15 empresas cuyo régimen de propiedad es la empresa privada extranjera. Ya está, sencillito, ¿no? También podríamos poner, a modo de ejemplo, este 5. ¿Qué significa este 5? Existen 5, ¿no?, empresas cuyo régimen de propiedad es la empresa privada mixta sin participación del Estado, ubicados en el distrito de San Martín de Porres, ¿no? En el primer caso de estos 15 empecé con Los Olivos y terminé con el régimen de propiedad. Cuando he descrito acá, empecé con un régimen de propiedad y terminé con el distrito, ¿no? O sea, es indistinto, pero empezar con el distrito significa la relevancia o la importancia que le dan a los distritos. Si empiezo con el régimen de propiedad, es la importancia que le dan al régimen de propiedad, ¿no? En fin, este es el cuerpo, ¿no es cierto?, que se tiene. Y ahí está, ¿no es cierto? En el ejemplo dice, según el régimen de propiedad, en el distrito de Los Olivos se encuentran 15 empresas privadas extranjeras. Otra forma de redactarlo, ¿no?
Ya la construcción gramatical, o mejor dicho, la prosa con que ustedes pueden utilizar en la presentación de esta información ya depende de cada uno. Lo importante es que describan lo que está acá, ¿no es cierto? Pero además de ella, de estas características que estoy señalando, acá hay algo más denso, ¿no es cierto? Creo que lo pueden leer, pero fíjense, ¿no? Yo he aumentado más detalles y ya se hace denso, ¿no? Y pesado, y para presentarle una diapositiva o una hoja, tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Disminuyendo el tamaño de la letra, y ya dificulta la lectura. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos hecho la construcción porcentual de manera vertical, ¿no? Entonces, hemos mantenido la idea de la provincia de Lima, ¿no es cierto? Y esa va a ser nuestra referencia, ¿no? Si es que yo deseo, ¿no? Entonces, en la provincia de Lima, vamos a empezar con esta primera columna, que es el total de las empresas. En toda la provincia de Lima existen 342.374 establecimientos o empresas, que corresponde al 100%, ¿no? Y en Ancón existen 1.164 empresas total en el sitio, que representa apenas el 0,34% en relación a este 100%, o sea, en relación al total de empresas en la provincia de Lima, ¿no? Y así cada distrito corresponde o tiene un peso en relación a la provincia de Lima. Y el total de Lima Norte, acá, ¿no es cierto?, que hay un total de 74.444 empresas identificadas en el año 2008, ¿eh? Por si acaso, en el censo del año 2008, ¿no es cierto? Representa en relación a Lima, a la provincia de Lima, el 21,74%. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que ligeramente la representación de las empresas establecidas al año 2008 en la provincia de Lima, Lima Norte corresponde ligeramente un poco más del 20%, ¿no? O sea, la quinta parte de los establecimientos empresariales que hay en Lima Metropolitana están en Lima Norte, hoy, perdón, el 2008. El censo del año que se realizó el año pasado, el censo económico, esperemos que nos diga si esto ha mejorado o empeorado, ¿no es cierto? Pero por ahora, según esta información, representa el 21,74%, ¿no? Esto en relación al total de empresas en Lima Metropolitana, ¿no? Lo curioso es lo siguiente, ¿no? Que la empresa privada nacional, esto que está acá, como ustedes pueden observar, en Lima Metropolitana 342.000, empresa privada nacional 339.000, casi todo, ¿no? Casi todo. Pero como hemos hecho el porcentaje vertical, ¿no es cierto? Acá 339.000 representa el 100% de la empresa privada nacional. Y en relación al total del Lima Metropolitana representa el 21,87%, ¿no? Esa es más o menos la proporción. Si nosotros analizamos las otras columnas, ¿no es cierto? 1.000 empresas de empresas privadas extranjeras, estatal apenas tiene 32%. Perdón, 32 empresas, ¿no? Las cantidades que están, o los espacios, las casillas que están en blanco, significa que hay cero, no hay empresas. En el nivel estatal, de empresas estatales, ¿no es cierto?, podemos observar que apenas tenemos 3 empresas estatales en Lima Norte, en referencia al 2008, ¿no? 2 en el Distrito de Los Olivos y 1 en San Martín de Porres. En el resto de distritos no hay. Curioso, ¿no? Bueno, y así cada columna, ¿no es cierto?, podríamos estudiarlo, ¿no? Podríamos identificar o desagregar cada columna. Pero acá se hace complejo, se hace interesante, como recojo información, porque tenemos un análisis bivariable, ¿ok? Entonces, hemos leído una primera columna, hemos apreciado una segunda, también una tercera, y esperemos que con eso ustedes puedan leer todas las columnas correspondientes.
queda pendiente, ¿no es cierto?, de que ustedes ahora, ¿no es cierto?, puedan hacer y cómo cambiaría si ustedes hacen los porcentajes. Ahora lo hemos hecho de manera vertical. ¿Qué pasa si lo hacen de manera horizontal? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Y salen cantidades diferentes, ¿no? Por si acaso. Entonces vale la pena que ustedes lo trabajen, ¿no? Pero veremos en otros ejercicios algunas otras explicaciones, ¿sí? Muy bien. Eso es, a modo de ejemplo, una tabla bivariada, ¿no? Dos variables. Y en este caso hemos hecho el ejemplo con las variables cualitativas. Una característica cuando se hace el cruce de dos variables es lo que se llama la covarianza. La covarianza, como dice su propio nombre, es compartir la varianza de dos variables. Y en este caso, para una muestra, ¿no es cierto?, tenemos dos fórmulas, una para datos no agrupados y para datos, digamos, agrupados, ¿no? O tabla de doble entrada propiamente. Esta es una fórmula, ¿no es cierto?, parecida, llamemos a la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Que es la sumatoria de un producto. Y ese producto, cada factor, ¿no es cierto?, es la diferencia en los valores de x menos su media, la media de x, por los valores de y que tiene cada variable de y menos la media de y. Y acá estamos agregando, ¿no es cierto?, el x raya, ¿no es cierto?, que significa la media aritmética de x. Pero como ahora tenemos otra variable, también aparece y con raya encima. Entonces será también, por analogía, ¿no es cierto?, la media aritmética de la variable y, ¿no? Pero ahora sí es necesario diferenciar, ¿no es cierto?, de que una es de la x, una es de la variable x y otra es la variable y, ¿no? Y esto es entre n-1. Por eso decía que es parecido a la desviación estándar propiamente, ¿no? Y su identificación es SXY, ¿no? Es la covarianza de las dos variables x y y. Y acá es cuando se utiliza, ¿no es cierto?, la doble entrada. Vamos a trabajar nosotros por facilidad esta ecuación, ¿ya? La primera ecuación. Entonces, veamos un primer ejemplo, ¿no? Un primer ejemplo. A ver si es que lo identificamos, ¿no es cierto? Dice, por la cantidad, este es un ejemplo que dice por la cantidad de comerciantes versus cantidad de equipos vendidos, ¿no? Calcular la varianza. Entonces acá me han dado, estamos en un centro comercial que estamos haciendo una encuesta, una recogida de datos, ¿no es cierto?, para saber cuál es la cantidad de comerciantes que tienen abierto estos días, ¿no?, sus tiendas, sus galerías, y el volumen de venta. Volumen de venta, que en este caso se representa cantidad de equipos vendidos, ¿no? Hay dos comerciantes que han vendido 50, 5 comerciantes que han vendido 57, un comerciante que vendió 41, 3 comerciantes que vendieron 54 y así sucesivamente. ¿Cuántos tengo? En total tengo 10 datos. Y esto es una pareja, ¿no es cierto? Esta es una pareja, ¿de acuerdo? El XY, ¿no? Y acá hay que advertir que no es X y la frecuencia, pero la gráfica va a tener determinadas características que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El eje X, ¿no es cierto?, siempre va a ser eje X el horizontal y el eje Y siempre el vertical, ¿no es cierto? Eso es repasando un poco la matemática básica que ustedes llevaron el primer ciclo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Entonces ya tengo estos datos y me piden la covarianza. Nada más. Esto es lo que me piden, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esa covarianza? ¿No? Este es el... ¿Por qué no lo tengo resuelto?
pero no hay problema, lo podemos resolver. Pensé que lo tenía resuelto por acá. Sí está ahí, ¿no es cierto? Disculpe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si me piden la covarianza, tengo que ver la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula, ¿qué cosa me dice? Necesito tener los datos X y los datos Y. Acá están los datos X, los datos Y. Necesito tener la media de X. Bueno, ya calculé la media de X, ¿no es cierto? Y ya con anticipación lo hemos calculado, pero ustedes pueden confirmarlo. ¿Cómo sería la media de X? X raya o media aritmética, es 3. ¿Cómo se ha calculado? Hemos sumado todos los 10 datos, y lo hemos dividido entre 10, ¿no? Y me sale 3. Entonces yo les pediría que lo confirmen, por favor, ¿no? Y luego, ¿qué más datos tengo? ¿Qué más datos necesito para hallar la covarianza? Y raya. Y raya es la media aritmética de Y. Acá está calculado, ¿cierto? Vale 51. Pero ¿cómo, no es cierto, lo calculo? Repasamos, recordamos que la suma de todos estos datos, de estos 10 datos, entre 10 nada más, ¿sí? Y al final me sale 51. De igual manera les pediría que lo comprueben, ¿sí? Ok. Y después tengo la necesidad de identificar n. N con menos 1. N, ¿quién es? El número de datos. El número de datos es 10. Entonces ya conozco todo, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es, pero no me piden la diferencia. Entonces primero hay que dar la diferencia de X menos la media. Entonces acá aparece un cuadro completo, ¿no? Para que pueda ser trabajado. Esta primera columna, ¿no es cierto? Son 10 datos y simplemente es el primer dato, segundo dato, tercer dato, etcétera, ¿no? Simplemente para identificar que hay 10 datos y decir que n vale 10. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Formar x menos x raya. Ahí está, x menos x raya. 2 menos 3, ¿no? Menos 1. Acá también tengo y menos y raya. El primer dato es 50 menos 51, menos 1. ¿Ok? Y después tengo 1, o mejor dicho, el producto de esta diferencia, que es menos 1 por menos 1. Recuerden que cantidad negativa por otra cantidad negativa me va a dar positivo, ¿cierto? Y 1 por 1, 1. Esa es la primera fila. La segunda fila, igual, ¿no es cierto? El dato X es 5, menos su media 3. 5 menos 3 es 2, ¿no? También, Y menos la media de Y. 57 menos 51, me sale 6, ahí está 6. Y luego me piden el producto de esas diferencias, 2 por 6, 12, ¿no? ¿Ok? Y así sucesivamente en cada fila tengo que hacer esa diferencia y después de esa diferencia lo multiplico. Que pueden salir positivos y negativos por si acaso, ¿no? En este caso me sale todo, me sale positivo, ¿no? El resultado final. Y después, viendo nuevamente la covarianza, la fórmula de la covarianza es la sumatoria, ¿no?, del producto de esas diferencias. Muy bien. Acá tengo, ¿no es cierto?, el producto de esas diferencias por cada fila. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlas, ¿no? Las sumo y ahí está, sumatoria de ese producto de las diferencias. Comprueben, por favor, que vale 99. ¿Ah? Sale 99. Entonces, ya tengo el numerador de la covarianza. Lo reemplazo, me da 99. ¿Entre cuánto? El número de datos, que es 10, ¿no? Que es 10. 10 menos 1, 9. 99 entre 9 me da 11. Ya está. Esa es la respuesta. Y la interpretación que debemos darla es de que si la covarianza es positiva, significa que existe una relación positiva entre ambas variables. En otras palabras, si yo tengo, más o menos por sentido práctico, más comerciantes que venden, habrá mayor volumen de ventas, ¿no es cierto? Ahora, no siempre ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Pero la lógica es, en general, de que sí, ¿no? Hay mayor vendedores, mayores comerciantes, mayor venta, ¿no? Y eso se comprueba en algo interesante, ¿no?
No sé si ustedes han visto, por la edad supongo que no tanto, pero si han sido algunos observadores, en una esquina aparece una botica, ¿no? Pasan los meses y aparece otra botica. Curioso, ¿no? En vez de repartirse por diferentes lugares, no. Al costado aparece otra botica. Y con el tiempo aparecen más boticas, ¿no? O sea, es como se atrae, sea atractivo ese lugar, ¿no? Y donde hay un conjunto de boticas. No sé si ustedes han ubicado algunas avenidas principales donde tienen una botica y aparecen más boticas, ¿no? Ya parece un centro boticario, aunque no sé si el término está bien dicho. Atrae, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Porque debe ser un buen punto de venta, ¿no es cierto? En fin. Por lo menos a mí me parece interesante ese ejemplo porque cerca de mi casa, que es el cruce de Universitaria con la avenida Belaúnde, yo vivo acá ya buen tiempo y aparecían una botica, dos boticas y ahora no sé realmente cuántas boticas tenemos. Tal es la gracia, ¿no es cierto?, de que incluso una marca de botica, para decirlo en Cafarma, tiene dos. O sea, ¿no? Está en una esquina y en la acera de enfrente está la otra. Imagínate. O sea, tal es el negocio que es atractivo. Y a 2 cuadras hay otra en Cafarma, ¿no? Bueno, ya le estoy haciendo un cherry en Cafarma. No sé si ustedes conocen, en la zona de la avenida Aviación, cerca a lo que es el estadio, el Coliseo, que hay en la esquina con Angamos y Aviación, ahí está digamos, los edificios del Imatambo, ¿no? Igual, hay por lo menos 2 cuadras llenas de boticas, Es un atractivo, ¿no es cierto? O sea, no están dispersos, sino están concentrados. Llaman, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? Ustedes observen con detenimiento que existe una especie de atracción de un solo giro o varios establecimientos alrededor, ¿no es cierto?, de unos o de otros, ¿no? Y bueno, esa es una lógica. ¿Y por qué? Porque hay una buena venta, ¿no es cierto? Más vendedores, más ventas, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Bien, ese es por un lado. Pero además, lo que no hemos descrito es las unidades que tiene la covarianza. Entonces, hagamos lo siguiente. ¿Cuáles son las unidades de cantidad de comerciantes? Número de comerciantes, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de ventas? Las unidades vendidas, ¿no es cierto? V, ¿no? Unidades vendidas. Entonces, si yo multiplico esta diferencia, X menos X raya, me sale número de comerciantes. Si yo resto Y menos Y raya, me sale unidades vendidas. Y si yo lo multiplico, me sale la cantidad de comerciantes por las unidades vendidas. ¿Se elimina? No. La covarianza mantiene la unidad de un producto, ¿no? La unidad que tiene la variable X con la unidad de medición que tiene la variable Y. Ya de por sí, esto de acá sale un poco pesado, engorroso, el trabajo de la covarianza, ¿no? Estamos solamente mostrándolo para que poco a poco se deduzcan algunas otras fórmulas que vamos a utilizar, que son ahora las más prácticas. En el mundo actualmente ya casi no se utiliza el término o la propiedad de las covarianzas, porque por esto de acá de lo engorroso de las unidades y por los valores que se obtienen, ¿no? Son muy grandes, difusos. Entonces está siendo reemplazado por otras medidas, ¿no?, que vamos a explicar paso a paso. ¿Okay? Ese es el segundo ejemplo. El siguiente ejemplo es similar, ¿no? Se tiene la calificación de 10 universitarios en el examen parcial y el examen final. Calcular su covarianza, ¿no? Entonces, ya está calculado la media aritmética de tanto la X como el Y. Si les dejo un minuto para ver si es que lo resuelven, porque ya lo tengo resuelto también en la siguiente diapositiva. Primero confirmen que está saliendo
Esta media 58,4 puntos y la segunda media 69,5. ¿Sí? Lo pueden comprobar. Un segundo, por favor. Voy a cerrar la ventana. ¿Sí? Ya cerré la ventana. Resulta que, como todos los días en este verano, lo dejaba abierto, pero hoy he sentido frío, ¿no? Está nublado por mi zona. Bien. ¿Sale ese resultado? Sí, profesor. Ahí ustedes tienen la solución, ¿no? Paso a paso. La diferencia, o sea, el primer paso es calcular la media, ¿no es cierto? Por favor, comprueben ustedes el cálculo de la media. O sea, en el examen parcial, los 10 estudiantes sacaron un promedio de 58,4 puntos, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Qué significa eso? Que existen estudiantes que están por encima de 58,4 y otros que están por debajo, ¿no es cierto? No se preocupen, señoritas. Y también el examen final, el promedio fue de 69,5 puntos, ¿no? Y luego también en la primera columna, fila por fila, 60 menos 58,4, 1,6, ¿no? 72 menos 69,5, 2,5. Después se multiplica 1,6 por 2,5, sale 4, ¿no? Ya está. Y así, fila por fila, ¿no? Hemos utilizado el Excel, ¿no es cierto?, para hacer esos cálculos. Ustedes comprueben también utilizando Excel, ¿no? Y la cuestión clave, ¿no es cierto?, es la última columna. Este producto, el producto de estas diferencias, ¿no?, en cada fila lo sumamos, ¿no? Se suman y me sale al final 1207. Y ya tengo la fórmula de covarianza. La sumatoria que está en el numerador, 1207, entre, también es 10 datos, entonces lo que tengo que hacer es 10 menos 1, ¿no? Y me sale 134,11, ¿no? Tanto la variable x como la y son puntos, entonces será puntos al cuadrado, esa sería la unidad, ¿no? Como sale positivo, ¿no? La covarianza positiva significa que existe una relación positiva entre ambas variables. El mismo resultado anterior, pero no importa, el anterior salió 11, acá sale 134, entonces no nos da mucha mayor detalle, ¿cierto?, al respecto. Entonces, un poco que no, sí, pues existe alguna relación positiva bestial, ¿no? Pero es muy complejo el valor, ¿no? Muy difuso, diríamos. ¿Ok? ¿Sí? O sea, todos los resultados, por favor, ustedes comprueben, ¿ya? Entonces, ahora identificamos la covarianza por definición en una población para datos no agrupados. Tiene la misma fórmula, solo que igualmente, a diferencia de la desviación estándar, o igualmente como la desviación estándar, para una muestra era entre n-1, ¿no? La covarianza también es entre n-1.
Y cuando es la covarianza en población, es entre n, ¿no? ¿Ok? Entre n. Esas formulitas, por si acaso, en los problemas o ejercicios de años pasados, el de una muestra y el de una población no lo diferenciaban, simplemente lo ponían entre n, ¿no? Entonces eso puede generarles algunas dificultades, pero ya poco a poco se acepta que tiene que ser una fórmula diferente para una muestra y para una población, ¿no? Ok. Vamos a, como hemos dicho en diferentes ejercicios, en los diferentes temas, mientras no diga lo contrario, todo es una muestra, ¿no? ¿Sí? Todo es una muestra. Salvo que se explícita el ejemplo que les digo que es población. Como acá no digo si es muestra o población, asumo que es una muestra. ¿Ok? Bien. Y con este ejemplo damos también la explicación de que existen dos variables, ¿no? En la X y variable del Y. Ok. Bueno, ahí está señalado, ¿no es cierto? La X, ¿no es cierto? No es el padre, sino ¿qué cosa es? Es la edad del padre, ¿no es cierto? Que está operacionalizado en años, ¿no? Está en años. ¿Cuál es la edad que se han escogido? 16, 17, 18, 19, 20 años. Padres jóvenes, ¿no? Se supongo que es parte de un estudio que quieren averiguar, ¿no es cierto?, sobre los padres jóvenes, ¿no? Y la variable Y, que es la fila, que son las filas, ¿no?, horizontales, ¿qué es lo que tienen? La edad de la madre también en años, ¿no? Ahí está, la edad de la madre en años. Y también de 16 a 20 años, se ha seleccionado eso, ¿no? Con mayor razón, porque ese es un problema que lo vivimos en las ciudades, en las zonas urbanas. En el Perú ya está presente este gran problema que es el de el embarazo adolescente, ¿no? Joven. Aunque tradicionalmente las mujeres se casaban muy jóvenes, pero ahora es casi eh, no, socialmente no muy aceptado, ¿no es cierto? Ustedes pregúntenle a sus abuelitas, o sea, a los cuántos años se casaban, ¿no? Claro, el rol social o la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, ha cambiado, y específicamente el rol de la mujer, ¿no? Cada vez hay un mayor empoderamiento de ella, ¿no? Sí, pues hay que tener mucho cuidado, prevenirse, ¿no? Incluso en cada posta médica, en cada eh, centro de salud, se hace ese tipo de observaciones, ¿no? Y eso significa la educación sexual, ¿no es cierto?, para los jóvenes. Y también en las escuelas, ¿no? Es muy importante. Bien. Entonces estamos identificando las variables, ¿no? Y después, un poco entender nuevamente. ¿Qué tipo de variable, verdad, tenemos en este ejemplo? ¿Cuál es el tipo de variables? Son variables, ambas son cuantitativas, ¿no es cierto? ¿No? Cuantitativas, ahí está. Cuanti. De 16 a 20 años, de 16 a 20 años. Tanto la edad de los padres como de las madres, ¿no es cierto? Ok. Y acá hay que revisar nuevamente, acá he puesto a modo de ejemplo este 5. ¿Qué significa este 5? 5 significa que hay, ¿no?, 5 padres de 17 años, ¿no? Y también 5 madres de 18 años, ¿no? Y se presume que son las parejas, ¿no es cierto? Hay parejas de padres que tienen 17 años y madres con 18 años, ¿no? Ya está. ¿Sí? Entonces cada casillero, y ahí hay ceros que significa que no hay, pues hay 0 padres cuyo papá es 16 años y cuya mamá es de 17 años. No hay, ¿no es cierto? Pero en fin. Ok. Dado estas características, ¿no es cierto?, me piden calcular
las frecuencias absolutas marginales y acumuladas. Y acá aparece la palabra marginales, ¿no? Las marginales se está refiriendo, ¿no es cierto? Como son dos o más variables, se refiere a cada variable, ¿no? Entonces, me están pidiendo, en otras palabras, que yo construya una tabla para la variable X y otra tabla para la variable Y, ¿no? Nada más. Y luego me están pidiendo la media aritmética de X e Y, y luego la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, ¿no? Y esta covarianza que también lo podemos calcular ahí, ¿no? Ahora, esto es como si fuera dos ejercicios en uno, ¿no? Dos en uno, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ver, por un lado la X, y hacer su tabla, su media, su desviación estándar, y después por otro lado la Y, su tabla, su media, su desviación estándar, ¿no? Por eso repito, es como si fueran dos ejercicios en uno, ¿no? ¿Ok? Entonces acá ahora aparece Eureka, ahí está la solución, ¿no? Ya está toda la solución hecha, paso a paso. Estoy haciendo una pausa para que ustedes decodifiquen todo lo que está ahí como números, ¿no? ¿Qué tal está? Esta tablita que está acá al lado derecho, superior derecho, ¿no es cierto? Es la misma tabla de la diapositiva anterior, que es la que me permite hallar, ¿no es cierto?, tanto lo del padre, la frecuencia, la tabla de la variable X, como también la tabla de la variable Y, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es edad, ¿no es cierto?, padre, la edad del padre, que hemos ido a poner ahí, 16 a 20 años. Después la frecuencia, que significa el número de padres, ¿no es cierto?, esta frecuencia. Entonces, de 16 años, ¿cuántos padres hay? Lo que tengo que hacer es sumar toda esta primera fila. Toda esta primera fila, ¿no? Eso es lo que tengo que sumar. ¿Sí? Es lo que tengo que sumar. ¿Sí? Ahí está. El 1 más 0 más 2 más 0 más 0 es 1 más 2, 3. Hay 3 padres, ¿de acuerdo?, que tienen 16 años. ¿Estamos claros ahí? O sea, hay uno que está casado con una madre de 16 años y hay dos que están casados con una madre de 18 años. Pero yo quiero saber cuántos hay de 16 años. 1 más 2, 3 hay de 16 años, ¿no? En el mismo sentido, ¿no es cierto?, en la segunda fila, ¿cuántos hay de 17 años? ¿No? 15 más 5 más 1, 15 más 5, 20, más 1, 21. Hay 21 padres que tienen 17 años. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de igual manera, ¿cuántos hay de 18 años? ¿Ok? Hay 4 16. más 12, 4 más 12 me da 16. Hay 16. 16 padres de 18 años. Sigo, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay de 19 años? ¿No? Existen 7 padres más 14 padres más 1. ¿No? Entonces, 7 más 14 me da 21, más 1, 22 padres que tienen 19 años. Ahí está, 22. Y finalmente, ¿no es cierto?, ¿cuántos padres hay de 20 años? 2 más 34 más 2, ¿no es cierto? En total, 38 padres. ¿Ok? No está difícil entender eso, ¿no es cierto? Creo que hemos hecho ejemplos más sencillos, pero está fácil comprenderlo. Entonces, la primera variable X, ya conocemos, ¿no es cierto?, la variable, ¿no?, con sus edades y el número de padres, la frecuencia, que lo hemos hallado. Lo mismo, ¿no es cierto?, podemos hacer con respecto a la madre, ¿no es cierto? Lo mismo podemos hacer con las madres. ¿Sí? Hacerlo chiquito, ya está.
Ahí está. ¿Cuántas madres hay de 16 años? Estoy haciendo ya la segunda tabla, ¿cierto? ¿Cuántas madres hay de 16 años? 1, ¿no es cierto? Más 15, más 4 y más 2, ¿no es cierto? 22. 1 más 15 es 16, ¿no? Más 4 es 20 y más 2 viene a ser 22. Disculpen, recién me estoy colocando mis audífonos. Sorry. Pero en otras palabras son 22 madres que tienen 16 años. Hay una que está casada con un papá, un chico de 16. Hay 15 que están casados con 17, con chicos de 17 años. Hay 4 que están casados con chicos de 18. Hay 2 casados con chicos de 20. Pero yo solamente quiero cuántas madres hay de 16 años. En total hay 22. ¿No? Igualmente, ¿cuántas madres hay de 17 años? Un total de 34. 34. ¿No? Nada más, así, ¿no? Práctico. ¿Cuántos hay de 18 años? ¿No? Suman 2 más 5 más 12 más 7, 26, ¿no es cierto? 26 años. De igual manera, de 19 años, ¿cuánto tenemos? 1 más 14, 15 nomás, ¿no es cierto? Fácil. Y de 20 años tenemos solo 3, ¿no? 3 mamás de 20 años. Ahí está reflejado. Bueno, lo que había olvidado era de que tanto en la columna de la frecuencia, si yo sumo cuántos padres por edad, 3 más 21 más 16 más 22 más 38, me da 100. Y también ocurre acá, ¿no es cierto? En las madres también hay 100 madres, porque al parecer han encuestado a las parejas, ¿no es cierto? Las parejas. 100 parejas, ¿no? En una zona, en una posta, en una clínica, en un hospital, en una región, en una localidad, ¿no? Muy bien. Entonces, primero hemos hecho, a partir de los datos que me dan, ¿no? Saber cuál es, además de la variable, el número de papás y el número de mamás. Y hemos encontrado que son 100 cada uno. Perfecto. Y luego lo que me han pedido es la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada ya es una especie de repaso, ¿no es cierto? F mayúscula, frecuencia acumulada. 3 lo traslado directamente a la primera, al primer intervalo, la primera fila, 3. Luego se hace 3 más 21, 24. 24 más 16, 40. 40 más 22, 62. 61 más 38, 100. Ya está. Esa es la frecuencia acumulada. Lo mismo haríamos en la frecuencia acumulada de las madres, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Ok? Repaso. Miren, ya me estoy olvidando de cómo se lee, ¿no es cierto? Se supone que ya repasamos o revisan ustedes cómo se lee, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 40. Hay 40 papás que tienen hasta 18 años, ¿no? O 40 papás que tienen entre 16 y 18 años, ¿no es cierto? En las madres igual. ¿Qué significa 97? Que hay 97 madres que tienen hasta 19 años, ¿no es cierto? Ese es el significado. Ya está. Entonces, estas tres columnas, estas tres primeras columnas es la primera parte que me pide, ¿no? Que es la tabla de las frecuencias marginales, es una frecuencia marginal, la tabla de las variables marginales, ¿no es cierto? Y las acumuladas, ya está ahí. Y ahora, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es, me piden hallar la media aritmética, ¿no? Incluso así no me pidieran la media aritmética, pero si me piden la desviación estándar, recuerden que para hallar la desviación estándar tengo que hallar la media aritmética, ¿no? De cajón. Muy bien, entonces, ¿cómo se halla la media aritmética? Simplemente es, acá yo tengo 3 papás que tienen 16 años, es como si dijera 16 más 16 más 16, ¿no? Tendría que sumar 3 veces. En vez de sumar 3 veces, hago 16 por 3, 48, ¿no? Igual, ¿no? Hay 21 padres que tienen 17 años. En vez de estar sumando 17 más 17 más 17, 21 veces, lo que hago es 17 por 21, 357. Y así, cada fila, ¿no es cierto? Yo empiezo a multiplicar la variable con su frecuencia. Y me sale estos resultados que están en esta fila, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Lo sumo, ¿no? Lo sumo. Y la sumatoria de la f por x, y me sale 1871.
y resulta que esa es la media. Entonces, no he puesto la fórmula porque está sobreentendido que esa es la fórmula, ¿no es cierto? Es la sumatoria de las frecuencias por la X ¿entre quién? Entre el número de datos, ¿no? En la media aritmética es entre el número de datos, entre 100. 1871 entre 100 me da 18,71. ¿Sí? Esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Años, ¿no? El promedio de la edad de los padres, ¿no? Es 18,71. De estos 100 padres es 18,71 años. Jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes. Lo mismo, ¿no es cierto?, se hace con Y. F por Y, se multiplican 16 por 22, 17 por 34, vamos teniendo estos resultados, y al final se suma 1743, ¿no? La sumatoria de los F por Y. Y para hallar la media de Y, lo tengo que dividir entre el número de datos, en este caso el número de madres, ¿no es cierto? 100. Ahí está 100. 1743 entre 100, 17,43 años, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo analizo la X con la Y, digo que la edad promedio de las madres es un poco menor, un año menor, ¿no es cierto? Más de un año menor en promedio que la edad de los padres, ¿no es cierto? Ok. Esa es la columna de F por X, ¿no? Y después tenemos la última columna porque me están pidiendo la desviación estándar. Entonces acá sí he puesto la fórmula de la desviación estándar, ¿no? Esta es la fórmula. Es la sumatoria de las F por X menos la media aritmética al cuadrado, entre n menos 1, ¿no? Tanto para la variable X como para la variable Y, ¿no es cierto? Entonces yo miro, sumatoria de las F por X menos la media aritmética al cuadrado es esta columna. Comprueben ustedes, por favor, ¿ya? Comprueben. Vamos a usar la calculadora, solamente a modo de usar la fórmula, ¿no? El F es 3, ¿no es cierto? Y la diferencia es X menos X raya. A ver, empecemos con eso, pues, ¿no? Pongo mejor la científica y hago esto, ¿no es cierto? El paréntesis, ¿no es cierto? X menos X raya. X es 16. 16 menos 18,71, que está acá, ¿no? Entonces, hago, ¿no es cierto? Para que lo vean mejor. 16, X, 16, ¿no? Menos, ¿cuánto? 18,71. 18,71. ¿Sí? Cierro paréntesis, ¿no? Y me sale esa cantidad, menos 2,71. Esa diferencia le elevo al cuadrado. Acá está el cuadrado, ¿no? 7,3441. Y ese resultado por F. ¿Quién es F? El F es 3 por 3, ¿no? Ahí me sale. 22,0323. ¿No? Nada más. Lo que pasa es que lo hemos hecho en una sola operación, ¿no es cierto? ¿Sí? En la desviación estándar lo hicimos paso a paso, me parece, pero acá podemos hacerlo en una sola operación, ¿no? Comprobamos también, ¿no? La segunda fila, ¿no? Empiezo. La diferencia es, recuerden, abro paréntesis la segunda fila es 17 menos la media aritmética que es 18,71. 18,71, ¿no? Cierro paréntesis, ahí está, menos 1,71, ¿no? Esto lo elevo al cuadrado, ahí está, lo elevo al cuadrado, 2,9241. Esa diferencia al cuadrado, que me sale 2,9241, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la frecuencia, ¿sí? La fórmula dice por la frecuencia, 21, ¿no? Por 21. 61,4061, ahí está, 61,4061.
Y así sucesivamente cada uno de estos valores, ¿no es cierto?, de f por la diferencia al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Desaparecemos esto un rato. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que yo quiero no es solamente cada uno de estos resultados, sino quiero la suma de ellos. Entonces lo sumo verticalmente, ¿no? Sumatoria de f por la diferencia al cuadrado, 156,59. ¿Ok? Muy bien. Luego de eso, ¿no es cierto? Ese es el numerador, ¿no? De esta fórmula. Entre n menos 1. N, ¿cuánto es? 100. O sea, entre 99, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, hagámoslo directamente. ¿No? Vamos a hacer el 156,59. 156,59, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo de frente, ¿no es cierto? Entre 100 menos 1, 99. Aquí me sale 1,58, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa sumatoria entre n menos 1, esta división, que me sale 1,58, le saco la raíz cuadrada, porque no me piden la varianza, sino la desviación estándar. ¿Qué tengo que hacer? Extraer la raíz cuadrada. Ahí está, la raíz cuadrada directamente. Hago un clic ahí, ¿no? Y me sale 1,2576. Bueno, ahí estamos, 1,2577. Compárenlo. 1,25766. Ah, bueno, pero yo quiero truncarlo a 4 decimales. Este segundo 6, bueno, es mayor que 5 y le regala un puntito al 6, ¿no? Al primer 6. Y me sale 1,2277. La desviación estándar, ¿no es cierto? Si la media es 18,71 años, la desviación estándar es 1,2577 años también, ¿no? También mantiene la unidad de medida, años. Y eso es la desviación estándar de X. Y esto, como decía, es un primer ejercicio, ¿no es cierto? Es como si fuera un primer ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar con este segundo ejercicio, entre comillas, la segunda tabla, que es con respecto a la madre. Y tiene el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Es todo este producto, la frecuencia por la diferencia al cuadrado. Lo comprueban, por favor, ¿no es cierto? Y toda la sumatoria es 116,51, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Y eso lo reemplazo en esta fórmula. En vez de X será Y, pues, ¿no es cierto? Y este 116,51 lo dividen entre 100 menos 1 entre 99. Y le sacan la raíz cuadrada nuevamente y me sale 0,848. ¿Ok? ¿Viste? Ya, eso es lo que ustedes tienen que calcular, ¿no? Nada más. Y después, ¿no es cierto?, me piden la covarianza. Entonces, en el caso de la covarianza, no he hecho la tabla, ¿no? La siguiente columna, que es el producto de las diferencias, la sumatoria del producto de estas diferencias, ¿no? Que tendría que haber agregado una columna más, pero como es una pequeña tarea que les voy a dejar a ustedes para que me comprueben esto. Comprueben todos los resultados más esto que está acá, ¿sí? Y lo interesante es que la covarianza también sigue siendo positiva. Fíjense, el primero me salió 11, ¿no? El siguiente me salió 100 y pico. Y este que me sale 0,21 es menos de 1. Y la interpretación sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, no importa el valor, que sea positivo es lo importante, o que sea negativo también, ¿cierto? Para dar otra explicación. Por eso decía que la covarianza ya es poco utilizada y es reemplazada por otros coeficientes, ¿no? Que vamos a explicar más adelante. Además de esta interpretación de la covarianza, ¿qué significa eso? De que ustedes interpreten también cada uno, ¿no es cierto?, de los resultados de la media y su desviación estándar. La desviación estándar de X, observen, ahora utilizamos S de X, ¿no? La media aritmética de X ahora tenemos que poner. Y la media aritmética de Y o de Y, ¿no? Como también se lee, ¿no? Y la desviación estándar de Y, ¿no? Para diferenciarlo, porque en un solo ejercicio tenemos dos variables, entonces hay que diferenciarla. A una le llamamos X
y a otra la llamamos Y, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, también hemos hecho ejemplo de cómo comparar estos resultados, ¿no es cierto? Esos resultados los podemos comparar con ¿qué? Con el coeficiente de variación, ¿no? Cómo sale el coeficiente de variación de acá, de X, de la de los padres, y el coeficiente de variación de la de las madres, ¿no? También sería interesante calcularlo e interpretarlo, ¿no? Ok. Y luego ya tenemos otros ejercicios adicionales que si les parece lo vamos a trabajar en Excel, ¿ya? Pero les voy a dejar los ejercicios, ¿no? Ahí está. Tienen un siguiente ejercicio que me gustaría que lo trabajen, ¿no es cierto? Y para eso le dejamos un pequeño descanso, ¿no? Creo que ya son las 9:27 y hacemos un pequeño break, ¿sí? Creo que es la hora del break, si les Sí, parece. profesor. Sí, ¿no? Mucho número, ¿no? En este curso ustedes ven tantos números que se aburren, yo sé. ¿No? Están pensando ustedes en otras cosas y en los números. Traten de hacer el esfuerzo de un poquito, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo descansamos, señoritas? Stephanie, señorita Mónica. ¿Cuánto tiempo? Ya son prácticamente las 9:20. Aquí la regresamos. A las 10. Ya. Pero con la siguiente condición, que ustedes me han resuelto este ejercicio. Ustedes tienen la diapositiva que está en el aula virtual, ¿no es cierto? Ahí tienen el ejercicio 1 y tienen el ejercicio 2, ¿sí? Hay ejercicio 1 y 2, ¿sí? Con eso terminamos. ¿De acuerdo? Señorita, no vi quién dijo hasta las 10. Ok, entonces regresamos dentro de media hora, pero con los ejercicios resueltos. ¿Bestial? Voy a dejar hacer una pausa en la grabación.